Y bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Un tema bastante interesante, sobre todo en esta fecha, cuando hay un poquito más de viento, se levanta un poco más el polvo, también decoramos un poco la casa y hay bastante polvo, comienzan esas molestias alergias. ¿Cómo podemos evitar las alergias con los cambios de clima? Pues bien, tenemos al especialista, le damos la bienvenida a la doctora María Stephanie Chanta para poder abordar este tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, hola. Bueno, estoy bien, agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, por ser invitada y poderles compartir un poco de este tema, ¿verdad? Doctora, ya estuvimos hablando un poquito, ¿verdad? Sí, bueno, correcto. Un poquito, no mucho, acerca de las alergias, porque yo le comentaba, ¿verdad?, que muy pequeña pasé por algo similar y que ya al final se quitaron, así que si usted también quiere despejar dudas, tenemos el WhatsApp abierto, si es un niño, si usted que ya está grande también está sufriendo de estas alergias, vamos a hablar ahora acerca del tema y resolver dudas. Comencemos hablando de por qué existen alergias al clima. Bueno, este es un tema bastante amplio, ¿verdad?, que la población debería de conocerlo, ¿verdad? Las alergias propiamente al clima, pues no existen. Existen personas que son más susceptibles a los cambios de clima, ¿verdad?, que en este caso, van a desarrollar algún tipo de alergia, ¿verdad? Nuestro cuerpo normalmente, ¿verdad?, cuando se ve expuesto a alguna molécula que nos va a hacer daño, ¿verdad?, algún polvo, el polen, ¿verdad?, incluso el moho, entonces reacciona creando una inflamación en el cuerpo y esto se desencadena como una alergia propiamente dicha, ¿verdad? Ok, ahora hablemos. Yo digo, ¿por qué siempre yo? Siempre me enfermo, yo siempre tengo las alergias, tal vez las personas viven lo mismo que yo y yo siempre soy enferma y ellas no. Hablemos de por qué hay personas que son más propensas y susceptibles a sufrir de alergias. Bueno, en este caso, bueno, sabemos que todas las personas somos diferentes genéticamente, ¿verdad? Genéticamente nosotros ya traemos quienes van a ser más susceptibles a algún tipo de alergia. Eso es plenamente genético, a la exposición que hemos tenido de niño, ¿verdad?, en qué clima hemos crecido, qué hemos comido, a qué hemos sido expuestos. Pero generalmente es genéticamente que nosotros somos más expuestos, ¿verdad?, a generar lo que son las alergias en este tipo de estacional, ¿verdad?, porque existen un sinfín de alergias, alergias al alimento, ¿verdad?, alergias propiamente incluso, ¿verdad?, al clima, que es lo que nosotros estamos hablando en este día, ¿verdad? Ok, hablemos ahora del concepto alergeno, sobre todo porque cómo este puede detonar algo en el ser humano. Los alergenos, ¿verdad?, son aquellas moléculas que nosotros, cuando estamos en contacto, ¿verdad?, nuestro cuerpo entra en contacto con este alergeno. ¿Qué puede ser un alergeno? Aquello que nos va a hacer una alergia, ¿verdad?, aquello que nuestro cuerpo reconoce como algo extraño. Entonces, inmediatamente el cuerpo va a reaccionar con una inflamación, en este caso sistémica, desencadenando inflamación y va a ocasionar, ¿verdad?, que unas células liberen histaminas para ir a combatir a estos alergenos. ¿Qué pueden ser alergenos? Bueno, como se los mencioné, los alergenos pueden ser el polvo, el pelo de los animales, el polen, ¿verdad?, la humedad propiamente, ¿verdad?, y los cambios de clima. Un ambiente muy tropical puede producir un ambiente muy húmedo, eso puede ser irritante a las vías aéreas incluso, ¿verdad? A eso se le llama alergeno, a alguna molécula que nos puede producir un tipo de alergia en nuestro cuerpo. Usted mencionó la palabra histamina. ¿Qué es eso? Bueno, las histaminas, ¿verdad?, son unas moléculas que cuando nuestro cuerpo, ¿verdad?, generalmente batalla contra aquellas moléculas que no son reconocibles, generando una inflamación. El cuerpo lo que va a hacer automáticamente es ir a destruir ese alergeno, ya sea el polvo, el polen, el pelo de los animales, y lo que hace es que se activan algunas células, como los mastocitos. Los mastocitos en su interior tienen histaminas. Las histaminas lo que hacen, ¿verdad?, es un vasodilatación en la piel, lo que genera que ustedes pueden ver lo que se produce la urticaria, en este caso pueden ver lo rojito y los pacientes dicen, tengo una alergia, porque lo pueden ver propiamente en la piel, y un edema, ¿verdad? Prácticamente la histamina es liberada por los mastocitos para ir a matar el organismo que nos está ocasionando la alergia, ¿verdad? ¿Qué temporadas del año son las más susceptibles para nosotros poder adquirir una alergia?
Bueno, las temporadas más susceptibles, El Salvador propiamente tiene dos estaciones muy marcadas, ¿verdad? El Salvador tiene un clima muy tropical, ¿verdad? Porque estamos prácticamente en la franja costera, ¿verdad? Propiamente nuestras dos estaciones principales es la época lluviosa y la época seca, ¿verdad? La época lluviosa generalmente que comienza en mayo, terminando por octubre, ¿verdad? Y la época seca que propiamente comienza en el periodo de noviembre, terminando por abril, ¿verdad? Nosotros tenemos que diferenciar esos dos periodos porque en la época lluviosa genera humedad. La humedad es irritante a las vías respiratorias, entonces hay que cuidarnos prácticamente poniéndonos gorritos, bufandas, no exponiéndonos mucho a lo que es la humedad, ventilando, ¿verdad?, las áreas de nuestras casas, porque también las casas hacen que guardemos humedad, porque nosotros en la noche cerramos ventanas, cerramos puertas, entonces eso hace humedad, ¿verdad? Y ya en la época seca, ¿verdad?, se levanta lo que es mucho el polvo, entonces hay que protegernos del polvo, igual poniéndonos mascarilla, el lavado de manos, que es indispensable, ¿verdad? Que también al tocar al tocar cosas, ¿verdad? Nos podemos tocar lo que son los ojos, la boca, ¿verdad? Incluso la piel, y esto puede generar algún tipo de inflamación por algún alergeno, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros prevenir? Más que todo en esta época que ya lo mencionaba, uno quiere ir a celebraciones, uno quiere pasarla bien. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer para poder prevenir las alergias? Ok. ¿Cómo nosotros podemos prevenir las alergias? Bueno, teniendo bien escrito, ¿verdad?, que las personas que son más susceptibles son las que se tienen que cuidar más, ¿verdad?, porque son las que van a generar un tipo de alergia en un ambiente, ¿verdad?, que no toleren ellos. Pues estos pacientes se pueden cuidar desde estando en el hogar, como ventilando, ¿verdad?, lo que son las áreas de su casa, sacudiendo sus camas, teniendo todo ordenado y limpio, ¿verdad?, incluso bañando a los animalitos, cortándoles el pelo, ¿verdad?, porque eso también les puede generar un tipo de alergia. Cuando salgan y se expongan, ¿verdad?, usar un tipo de mascarilla, bufanda, gorro, el lavado de manos, ¿verdad? Y pues prácticamente son como las medidas generales, y siempre cargar su antihistamínico, ¿verdad?, que por cualquier cosa les puede generar, ¿verdad?, alguna alergia. Ok, y si ya llegué demasiado tarde para la prevención y tengo alergia ahorita, ¿qué puedo hacer tal vez para que esa sea más llevadera? Bueno, las personas que son susceptibles a la alergia casi siempre van a presentar un tipo de alergia, ¿verdad?, en algún evento, en algún clima no tolerable, ¿verdad? Es indispensable que estas personas siempre tengan su médico de cabecera, su médico de familia, su alergista, ¿verdad?, que les indique qué hacer, ¿verdad?, porque no automedicarse, ¿verdad? Estas personas siempre tienen que cargar sus esteroides, ¿verdad?, que ayudan a la desinflamación, y algunos antihistamínicos que le van a ayudar por lo menos a detener la inflamación que puede suceder en este momento. Yo le preguntaba también a la doctora si esto era genético, ¿verdad? O sea, si digamos era hereditario, si eso, yo fui alérgica a algo, seguramente mi hijo también lo va a hacer, ¿funciona de esa manera? La mayoría de veces, si tenemos un familiar que sufre de alergias, incluso asma, tenemos la predilección de tener algún tipo de alergia, pero no siempre es el caso, ¿verdad? Podemos tener nosotros familiares que tienen alergia y nosotros pues prácticamente ser completamente sanos, pero sí existe una mayor predilección si en su familia hay antecedentes de alergia. También le hacía la pregunta de los niños, ¿verdad? Porque tal vez con los papás nos afligimos un poquito más con los niños porque es algo nuevo en ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque yo les mencionaba que en mi caso pasé por una etapa en la que hasta decían va a ser asmática, va a tener tal alergia, y nos cambiamos de lugar donde varió el clima era un poco más helado, y santo remedio, o sea, se quitó totalmente. Entonces usted me menciona que puede ser que eso sí se transforme en asma, o puede ser que solo pase en edades tempranas y luego se quite. Generalmente cuando un niño tiene un tipo de alergia, incluso asma, con el tiempo va mejorando, ¿verdad? Mejora en la etapa adulta, incluso cuando entra a la etapa joven y cuando entra a la etapa adulta, siempre se ve una mejoría. Es raro los casos que los pacientes, ¿verdad?, quedan con, en este caso, asma, ¿verdad? Cuando es en la etapa adulta y cuando siempre tienden a tener una alergia, ¿verdad?, de la que sufrió pequeño. Acordémonos que a medida que nosotros somos expuestos a un alergeno, pues la inflamación en nuestro cuerpo, como lo va reconociendo cada vez más, puede ser menos intensa y puede ir disminuyendo con la edad. ¿Qué medicamentos se pueden tomar cuando uno tiene alergia, doctora? Porque a veces dice, bueno, tantos medicamentos no es bueno, o tal vez se habla mucho de que creamos cierta inmunidad a algunos medicamentos que ya después no los tomamos y eso pues no sirve de nada. Entonces, ¿cuáles serían los idóneos?
Bueno, para prevenir las alergias, en este caso como la rinitis alérgica, que prácticamente se ve en periodos de estornudos, ¿verdad? Son aquellas personas que cada rato están estornudando, posiblemente por el polvo, por el polen o por otros alergenos, pueden ellos siempre cargar sus corticosteroides, ¿verdad? O esteroides, lo que son de este tipo nasales, lo que van a causar una vasoconstricción y disminuir lo que es la inflamación a nivel de los cornetes, disminuyendo los estornudos, ¿va? También cargar el tipo de antihistamínico que en este caso el médico ha recetado, porque existen un sinfín de antihistamínicos, ¿va? Los que dan sueño, los que no, ¿verdad? Entonces se aplican, depende la hora y depende la edad también, ¿verdad? No vamos a aplicar un antihistamínico que nos pueda producir sueño todo el día, ¿verdad? Esos antihistamínicos los podemos tomar durante la noche y tomar un antihistamínico que no produzca sueño durante el día, ¿verdad? Claro que sí se debe ir al médico para saber cuál, ¿verdad? Porque existen diferentes y la dosis en pediatría cambia, ¿verdad? No es igual una dosis pediátrica que en adultos. Se puede generar una alergia ya grande. Digamos que yo diga, yo toda mi infancia y mi juventud tenía perritos en la casa y ya grande, cuando ya me mudé tal vez, tengo un perrito y ahora sí tengo alergias. O tengo un gatito y ahora sí tengo alergias, pero anteriormente no. Entonces, ¿se puede crear ya en una edad mayor? Sí, claro, se puede crear en una edad mayor, incluso, o sea, estamos hablando de las alergias estacionales, ¿verdad? Pero esto generalmente también se da en el ámbito alimentario, generalmente cuando las personas comen algo y han sido expuestos durante muchas veces y dicen, pues yo no tenía esta alergia y hoy desencadené. Sí, claro, se puede desencadenar, incluso ya adulto, incluso cuando usted no había tenido ningún tipo de alergia, ¿verdad? Ok, perfecto. Tenemos algunas preguntitas de WhatsApp y créanme que es mejor hacerlas. Vivir con alergia es algo muy molesto, así que si podemos encontrar y podemos visitar a un profesional para poder solventarlas es lo mejor. Aquí tenemos una consulta. Okay. Dice, buenos días, quisiera consultar, mi hija de 20 años se mantiene congestionada la nariz, pero algo que hemos visto últimamente, que en la parte de los párpados, en las esquinas, se le descaman e inflaman. Dice que ha utilizado antihistamínicos, también gotas para limpiar los ojos y también para los párpados, pero dice que no ve mucho resultado, que solo tienen un perico de mascota. ¿Qué más podrían hacer para poder solventar eso? Ahí nos deja como un poquito de cómo se le ve el párpado, ¿verdad? A ella. Sí, no, en este caso tendríamos que preguntar, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas que preguntar, ¿verdad? Como desde cuándo ha tenido este tipo, porque tiene una rinitis bien marcada. Me imagino que la inflamación comienza, ¿verdad? De lo que es la nariz hasta lo que son los ojos, ¿verdad? Porque todo eso está interconectado y se va a presentar mediante una inflamación y secreción, ¿verdad? Tendríamos que ver qué clase de antihistamínicos para ver si los podríamos cambiar y en este caso sí acudir al alergista porque ya presenta, ¿verdad? Un largo periodo y no cede, ¿verdad? Existen también gotas para lubricar, pero en este caso sería muy adecuado que siempre utilice gafas de sol, porque en este caso tendría que ser un alergeno que le está ocasionando, un alergeno que está entrando por medio de los ojos. Tendríamos que ver qué tipo de loción, ¿verdad? Qué tipo de desinfectantes usa, algo que normalmente no estaba tan presente y tan marcado que le está ocasionando, ¿verdad? Este tipo de alergias que persisten, ¿verdad? Ya cuando una alergia no cede, sí se puede ir a visitar al especialista para que cambien los antihistamínicos que posiblemente ahorita ya no estén funcionando. Y la verdad es que es muy importante porque ya lo mencionaba, tiene 20 años, ¿verdad? Está no joven. Es una persona bien joven, no es como que eso comenzó de chiquita, sino que puede ser que ahorita... El tipo de maquillaje también, porque el tipo de maquillaje, ¿verdad? Es bien básico saber qué tipo de maquillaje, a qué hora con qué se está desmaquillando, ¿verdad? Cómo son sus aseos personales, se lava las manos, hay que indagar un poquito en la historia clínica. Y una alergia mal cuidada, ¿qué podría llegar, doctor? Bueno, una alergia mal cuidada, ¿verdad? Un paciente que se deje pasar las alergias, que no vaya al médico, que no tome antihistamínicos, puede dar una anafilaxia, ¿verdad? La anafilaxia prácticamente es un estado de inflamación sistémico que en este caso puede incluso tapar las vías respiratorias y producir un edema, ¿verdad? Prácticamente esa ya se convierte en una emergencia, ¿verdad? Y propiamente agravar, ¿verdad? La urticaria, la sequedad en la piel y muchos otros signos, ¿verdad? Ok, ya ve que es muy importante no simplemente dejarla pasar, sino que poder tratarla y sobre todo definir por qué la alergia. Aquí tenemos otra consulta, doctora, dice, hola, buenos días, a mí me diagnosticaron asma cuando tenía 5 años, ahora tengo 16. He sentido que he mejorado con el paso de los años, pero con el cambio de clima por las mañanas me levanto con un poco de tos y congestión nasal. ¿Qué me recomienda?
Sí, como se lo mencioné, un paciente en este caso que es asmático tiene mucha predilección para tener cualquier tipo de alergia, ¿verdad? Gracias a Dios ella mejoró con el transcurso de los años e incluso, ¿verdad?, refiere de que ya no presenta síntomas, ¿va? Siempre que a ella le den gripe, siempre hay que estar vigilando y chequeando lo que son los pulmones para ver si no hay unas sibilancias marcadas, ¿verdad? Pero en este caso sí, ella es muy predilecta para que ocupe antihistamínicos por 10, por 15 días, ¿verdad? Y algunos esteroides nasales, ¿verdad? Ok, esas son las indicaciones que usted puede seguir, pues, para sentirse mejor. Aquí dice, hola, buenos días, una consulta. Yo cada vez que salgo al sol por mucho tiempo me da alergia en la piel. Uso bloqueador, pero siempre me da. Okay. Sí, en este caso tendríamos que averiguar desde cuándo es la alergia, ¿verdad? Y qué tipo de bloqueador, ¿verdad? Porque hay pacientes también que son muy alérgicos a bloqueadores que normalmente nosotros usamos y que no nos pueden producir ningún tipo de alergia, ¿verdad? Incluso hay pieles que se llaman pieles atópicas, ¿verdad? Que se tiene que utilizar algunas cremas, algunos bloqueadores, ¿verdad? Que son especiales para pieles sensibles. Incluso, bueno, si ella está teniendo este tipo de alergias, ella lo que tiene que hacer es, aparte del bloqueador que sirve para bloquear los rayos UV, ponerse o andar siempre una sombría en este caso, ¿verdad? Y es importante definir que sí es una alergia y no una gripe, porque hay personas que dicen, ay, no, yo siempre me enfermo de gripe, y tal vez no es gripe, puede ser que usted el cuerpo le esté dando una alerta que sí es una alergia. Tenemos aquí otra pregunta, dice, una recomendación, doctora, para la picazón de garganta y de tos. ¿Qué se puede hacer si tengo picazón de garganta y me da mucha tos? Ok, si hay ya propiamente mucha picazón de garganta y tos, sí acudir al médico para que específicamente revise la garganta. La mayoría de gripes, ¿verdad? Casi el 100% de la gripe son de origen viral, pero nosotros incluso, ¿verdad?, en la revisión dentro de nuestro consultorio tenemos que ver si no es una infección bacteriana, si no es una infección de tipo viral o si no es propiamente una alergia bien marcada para poder suministrar los medicamentos adecuados, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya para ir finalizando, doctora, las defensas, cuando dicen tal vez tienen las defensas bajas, por eso te dan muchas alergias, ¿tienen algo que ver o realmente no? Fíjese que en este caso sí, tiene mucho que ver, porque entre el cuerpo inmunológico y nuestra defensa, ¿verdad? Es lo que nos dice cómo va a actuar mediante una enfermedad. Entre mejor nos alimentamos, ¿verdad? Comemos fruta, verdura, fibra, vitamina C, que ayuda a combatir ciertas enfermedades. Nosotros vamos a estar, pues, el cuerpo inmunológico va a estar más resistente a resistir algún tipo de enfermedad. La alimentación, el estilo de vida, los hábitos higiénicos es lo que nos va a contribuir a tener una vida un poquito más sana. Bueno, y ahí está, ¿verdad, doctora? Muchísimas gracias. A usted también ya le dejaron ciertas recomendaciones, algunos medicamentos y sienta que no mejora, pues tal vez estamos fallando en eso, ¿verdad? En la alimentación que estamos llevando, también en la limpieza que podamos tener en la casa. Es muy importante revisar todos esos aspectos para de manera integral poder tratar esa alergia. Muchísimas gracias, si pudiera darnos también sus contactos, porque si alguien está sufriendo de alergias o de algún síntoma, puede llegar a usted. Sí, claro. Mi número de contacto es el 7828-2211 y pueden hacer alguna pregunta, ¿verdad?, que tengan para guiarla, ¿verdad? Porque específicamente si es en la consulta, ¿verdad?, cuando el paciente ya se mete de lleno y le dice toda su historia clínica, ¿verdad?, le da antecedentes clínicos, es que nosotros podemos llegar a una mejoría con este paciente, porque todo paciente tiene un manejo individual, ¿verdad? Todo paciente. Ok, perfecto. Ahí están las recomendaciones. Si usted sufre de alergia o conoce a alguien o alguien de sus hijos sufre de alergia durante más que toda esta temporada, ¿verdad?, por el cambio de clima, lo importante es prevenirlo, ¿verdad? Y ya nos mencionaba la doctora algunas cositas que nosotros podemos realizar. Muchísimas gracias, bueno, doctora. un gusto. Gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.